Me avisan, por favor, si pueden visualizar la pantalla, ¿ok? Voy a empezar a compartir en este momento. A ver, ¿se puede ver la pantalla? Sí se ve, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, empezamos con la última sesión, atención del paciente politraumatizado. En este caso, vamos a definir qué es un paciente politraumatizado, ¿no? Los pacientes, se les llama pacientes politraumatizados, aquellos que presentan lesiones a consecuencia de, valga la redundancia, un traumatismo, ¿no? Como vemos en el cuadro, hay mecanismos comunes de lesiones, ¿no? Generalmente los más frecuentes son por accidentes de tránsito, ¿no? Cuando hay un peatón atropellado o cuando son ocupantes del automóvil, también caídas desde altura, caídas de bicicleta, ¿no? Donde se afectan de 2 a más órganos, o al menos que el paciente presente una lesión que pone en peligro su vida, ¿no? Como lo mencioné, las causas más frecuentes, más habituales de los pacientes politraumatizados son accidentes de tráfico, ahogamiento, lesiones intencionadas también, incendios y caídas, ¿no? Vamos a empezar con la evaluación y el manejo inicial de un paciente politraumatizado. El objetivo del manejo, en este caso de pacientes, es la fase más importante de reconocimiento, ¿no? Es una valoración rápida, inicial, de las funciones vitales, que ya lo hemos venido viendo en las sesiones anteriores, y preservarlas, ¿no? Que se mantengan en un nivel estable, o recuperarlas, ¿no? O su restitución. Por eso es imprescindible la detección precoz de las situaciones que causen el compromiso vital inminente. En este reconocimiento o la evaluación primaria que vamos a hacer, se establecen varios pasos que, como hemos visto, en la sesión de protocolos, de normativa, todo es en base a una serie de pasos, ¿no? Que se identifican con las primeras letras del alfabeto. Entonces, cuando tengamos el caso de un paciente politraumatizado, vamos a aplicar estos pasos: la A, B, C, D y E. La parte A es la vía aérea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aperturar la vía aérea si es que el paciente lo amerita, y vamos a hacer un control de la columna cervical. Solo vamos a ver cada paso, lo vamos a ver uno a uno. En la parte B, que es la parte del breathing, que es la respiración, en este caso vamos a hacer un control de la ventilación y la respiración. En la parte C, que es la parte circulatoria, vamos a hacer un control de las hemorragias y un soporte circulatorio si es que el paciente lo amerita. En la parte D va a ser un examen neurológico, y en la parte E vamos a exponer totalmente al paciente para poder evaluar sus lesiones, ¿no? Y aquí también prevenimos la hipotermia. Cuando nosotros nos saltamos un paso, cuando obviamos o lo damos por hecho, puede ser muy peligroso para el paciente, porque hay cosas que aparecen de manera tardía. Es por eso que hacemos un manejo inicial, que es una evaluación primaria, y luego viene una valoración secundaria. El pasar de largo alguno de estos pasos es la causa más frecuente de mortalidad en los pacientes politraumatizados, y es evitable, ¿no? O sea, si nosotros atendemos correctamente a un paciente, según el protocolo, según la normativa, la tasa de mortalidad disminuye mucho en el paciente. Es por eso que hasta que no se ha concluido su realización y la resucitación inmediata, en cada uno de estos pasos, no se debe pasar a una fase posterior, ¿no? Es decir, si estoy en la A, no me voy a saltar a la parte C olvidando la parte B, ¿no? Entonces hay que seguir los pasos según el protocolo.
Entonces, en la parte A, como les mencionaba, que es la parte de la vía aérea, ¿qué vamos a hacer? La vía aérea es la prioridad, es por excelencia en el paciente politraumatizado. Siempre hay que cuidar la vía aérea, ¿no? Ello exige el establecimiento y el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea. Además, nosotros debemos dar por hecho algo, que el paciente, todo paciente que es un gran traumatizado o politraumatizado, tiene lesión en la columna cervical. Entonces, así no lo tenga, tenemos que proteger o dar soporte en la columna, cervical, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y dónde se va a demostrar dónde se va a demostrar si es que tiene una lesión? Ya en un establecimiento de salud, ¿no? En un centro hospitalario, donde le puedan tomar una radiografía, qué sé yo. Pero hasta que no llegue ese momento, nosotros debemos dar por hecho que el paciente tiene una lesión en la columna cervical, ¿no? Es por eso que nosotros no debemos ni hiperextender, ni hiperflexionar, ni rotar la cabeza del cuello, ni rotar la cabeza ni el cuello del paciente. Entonces, tenemos dos escenarios, ¿no? Puede ser que nosotros llegamos a un accidente y encontramos a varios accidentados. Por ejemplo, que nos encontremos a pacientes conscientes, ¿no? ¿Cómo es un paciente consciente? Un paciente que habla, que camina, que cuando le preguntas dónde le duele, reconoce dónde le duele, que puedes mantener una comunicación con él, que está orientado, ¿no? En tiempo, espacio, persona, sabe quién es, sabe dónde está, sabe qué ha pasado. Es un paciente consciente, ¿no? Que tiene la respuesta verbal espontánea, la vía aérea está permeable, está respirando normalmente, y si nos responde lúcidamente, quiere decir que su cerebro está perfundido. ¿Qué significa perfundido? Que le está llegando sangre al cerebro, le está llegando oxígeno al cerebro, entonces el cerebro está protegido. ¿Qué hacemos en este caso? Solamente inmovilizamos la columna cervical utilizando el collarín cervical, que es el que vemos aquí en esta imagen. Entonces, en este paciente consciente, solamente inmovilizamos la columna cervical. Otro escenario es que el paciente esté inconsciente o con disminución del nivel de conciencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el paciente pues eh, no responda, no esté o no esté orientado, ¿no? Esto puede producir inestabilidad en la vía aérea. ¿Se acuerdan de la clase de RCP que mencionábamos cuando luego de hacer las compresiones había que aperturar la vía aérea con una maniobra, que era la maniobra de frente-mentón, ¿no? Y les explicaba por qué en estos pacientes inconscientes había obstrucción de la vía aérea, que era porque la lengua caía hacia atrás y obstruía la vía aérea, ¿no? Entonces, en este caso, los pacientes tienen lo mismo. Cuando están inconscientes, hay que hacer una maniobra de frente-mentón, ¿no? Para evitar la caída de la lengua hacia atrás y que la vía aérea esté permeable, es decir, que pueda pasar el aire. O también hay casos en los que el paciente puede tener riesgo de broncoaspiración. ¿Qué significa? Que el paciente con el impacto, por ejemplo, vomitó o tiene una lesión pulmonar que hizo que bote secreción por la boca y él puede aspirarlo y obstruirse también la vía aérea. Entonces, de esta manera, con esta maniobra de frente-mentón, nosotros aperturamos la vía aérea. Entonces, realizamos la maniobra de tracción o elevación mandibular y hacemos el control cervical colocando el collarín también, ¿no? Y resolvemos la obstrucción si lo hubiera, ¿no? Entonces nosotros ahí, al aperturar la vía aérea, observamos en la boca de repente si es que hay algo que esté obstruyendo la vía aérea y resolvemos la obstrucción, ¿no? Entonces, en resumen, en pacientes conscientes solamente el uso de collarín y en pacientes inconscientes hacemos la maniobra de tracción o elevación mandibular y también el uso de collarín, ¿no? ¿Alguna pregunta en esta parte de la vía aérea? ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro?
Bueno, si no responden, entiendo que todo está claro. Vamos a pasar a la B, que la B es la respiración. ¿Qué hacemos en este caso? Evaluamos la respiración del paciente, ¿no? Aseguramos que tenga una correcta oxigenación y ventilación del paciente, ¿no? Debemos administrar oxígeno en todo paciente traumatizado, que ha sufrido un trauma grave, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? Desvestimos el tórax, le quitamos o cortamos la ropa, ¿no? Para desvestir, para poder visualizar el tórax y poder examinar lo que es la función pulmonar y mecánica ventilatoria. ¿Qué vamos a hacer en la parte pulmonar? Vamos a hacer 4 cosas, 4 pasos. Inspección, palpación, percusión y auscultación. En la parte de inspección vamos a ver, solamente vemos el tórax. ¿Qué vamos a ver? La frecuencia, cómo está respirando, si está respirando muy rápido, si está respirando muy lento, la profundidad, si es que hay mucho tiempo entre respiración y respiración porque respira muy profundo, o de repente está respirando rápido, pero muy superficial, ¿no? Y el ritmo de las respiraciones. Además, también debemos ver la simetría o no de la pared torácica. Por ejemplo, ahí les he puesto una imagen cuando hay accidentes de tránsito, por ejemplo, y hay fractura de costillas, una asimetría del tórax, ¿no? Porque un pulmón, sabemos que los pulmones son como globos que se inflan y se desinflan con la respiración. Entonces, si estos globos están dentro de una cajita, imagínense, ¿no? Y la cajita se rompe, entonces va a haber un globito que va a salir más que el otro en la respiración, ¿no? Lo mismo pasa en el tórax. Cuando hay fracturas de costillas, vemos que una parte se eleva más que la otra. Entonces, eso debemos inspeccionar. Debemos palpar. ¿Qué palpamos? Tocamos, así como está en la imagen, desde el cuello, debajo de las tetillas, en la parte posterior del tórax. ¿Qué debemos buscar? Si es que hay algún tipo de dolor o crepitaciones. ¿Qué son crepitaciones? Cuando las costillas se rompen, por ejemplo, al respirar, chocan unas contra otras y produce un sonido característico, ¿no? Que es como si se hiciera canchita, entonces suena así. Esas son las crepitaciones. Entonces, claro que no es tan fuerte, es muy débil el sonido, pero se puede escuchar. Estamos atentos, se puede escuchar. Entonces, eso es lo que debemos palpar. Además, el tercer paso sería la percusión. ¿Qué es la percusión? La percusión es una técnica que aplicamos en el personal de salud para ver si es que en alguna cavidad hay presencia de aire o sangre, ¿no? Ustedes han tocado, por ejemplo, imagínense un globito lleno de agua y un globito lleno de aire. Entonces, cuando nosotros golpeamos el globito lleno de aire, vamos a sentir como un pequeño eco, ¿no? Cuando golpeamos el globito lleno de agua, vamos a sentirlo más mate, el sonido más grave, ¿no? Entonces, lo mismo hacemos con esta técnica que está en la imagen, que es colocamos una mano y golpeamos generalmente el dedo medio, ¿no? Entonces lo vamos golpeando para saber en qué parte suena más hiperresonante, que es lo que llamamos cuando está lleno de aire. Entonces, si nosotros nos golpeamos, por ejemplo, el abdomen, en la parte del estómago, vamos a sentir que es como un tamborcito, ¿no? Porque está lleno de aire, ¿no? Y si nos golpeamos, por ejemplo, la parte donde está el hígado, por ejemplo, que es un órgano que es sólido, vamos a sentirlo más mate, ¿no? Entonces, así, de esa manera, determinamos en el tórax, por ejemplo, vemos qué parte tiene aire y qué parte tiene sangre, ¿no?
Y luego viene la parte de la auscultación. Si tenemos en la mano un estetoscopio, lo utilizamos para escuchar a veces cuando los pulmones se llenan de agua, o en este caso, luego de un accidente se llenan de sangre, se escucha. Cuando respiramos se escucha como, como burbujea, ¿no? O también nos sirve para ver los ruidos cardíacos, ¿no? En el caso de que el trauma o el accidente o el golpe haya afectado el corazón. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la respiración? Dianita, listo. Gracias, Dianita, por responder. Parece que estuviera hablando solita. Ya. Miss, buenas noches. ¿Cómo Disculpe está? usted la Buenas noches, garganta. Lidia. ¿Cómo está, Lidia? A la hora de la respiración, aparte del burbujeo, cuando duele al costado, ¿por qué es? Porque ya está más avanzado algo el problema de la respiración. Lidia, estamos hablando de pacientes politraumatizados. En este caso son pacientes que han sufrido un accidente de tránsito, una caída, son pacientes que han sufrido un accidente, no son pacientes rutinarios. Sergio, te escuchamos. Disculpe usted, mi pregunta un poco desatinada. Acabo de entrar a clase porque estaba fuera de casa. Entiendo, sí, entendemos, Lidia, no te preocupes. Ya, muchas gracias. Sergio, buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, Luis. Cuando un paciente sufre un accidente, por ejemplo, no sé, las costillas se fracturan, en ese caso, ¿cómo nosotros le darían los primeros auxilios mientras que llega la ambulancia? Sí, eso lo vamos a explicar, Sergio, tranquilo, vamos a ir paso por paso. Estamos viendo la parte A, que es cómo vamos a manejar la vía aérea. En este caso hemos visto la parte B, cómo debemos de evaluar la respiración. Eso lo vamos a ver en manejo de lesiones. Tranquilo que vamos a ir paso a paso. Eso lo vamos a ver al final. Marisa, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, Marisa? Bueno, hace ya un familiar mío tuvo un accidente, de las cuales una parte, a la hora de golpearse con la moto, como se podría decir, se incrustó en la parte de sus costillas un fierrito. Aparentemente no salía sangre, doctora, pero él perdía el, ¿cómo se llama? El sostén, es decir, él no podía estar cosa más parado exactamente, él sentía que se ahogaba. Y un momento se desvaneció y no podíamos hacer nada porque él estaba ensangrentado. Pero aparentemente no había sangre por fuera, doctor. Sí, Era eso por suele dentro. pasar, Marisa, y lo vamos a ver más adelante en el tipo de hemorragias. Eso lo vamos a Sí, ver también. sí, doctora, sino que lo que pasa es que cuando lo llevamos de emergencia a él, el doctor dijo que había hecho un neumotórax y se le había hecho un pequeño agujerito, como decir, se le estaba escapando el aire. Por eso llegó a Trasmacho, por la misma razón. Correcto. Ese golpe que tuvo con la moto, se le escapó el aire y no sabíamos, en ese momento no sabíamos qué hacer porque él decía, no puedo respirar, decía, no podía respirar. Pero no tenía sangre, solamente ese pequeño agujerito. Y ese agujerito, ese pequeño fierrito, hizo que se saliera el aire, es decir, perforó. Entonces, Correcto. Entonces, eso es un neumotórax, es cuando el tórax, valga la redundancia, donde está la membrana pleural y los mismos pulmones se llenan de aire. Entonces, eso es lo que mencionaba, ¿no? Entonces, ese es un neumotórax. Sí, eso es una secuela, una consecuencia de un accidente, un trauma, ¿no? En este caso.
Así es, doctor. Eso es por accidente, traumatismo, ¿no? Politraumatismo que Ujú. hay por un accidente. Politraumatismo, sí, correcto. Gracias, Marisa, por contarnos Gracias, gracias, doctora. Gracias. Gabriela, te escuchamos. A ver, mientras Gabriela nos hace la pregunta, respondemos lo que nos pregunta Mawambi. ¿Cómo evaluamos la mecánica respiratoria? Buena pregunta. La mecánica ventilatoria es, al realizar todo esto, estamos evaluando todos estos pasos de inspección, palpación, percusión y ocultación, estamos evaluando la mecánica ventilatoria. Hay que recordar que la mecánica ventilatoria, la mecánica respiratoria, es un proceso pulmonar, ¿no? Que es básicamente la respiración secuencial que tenemos, donde los pulmones se llenan o se vacían de aire, ¿no? Entonces, a nosotros ver cómo está, por ejemplo, la pared del tórax, palpamos si es que hay dolor, hay crepitaciones, percutimos para ver si hay aire o líquido, o auscultamos, estamos evaluando la mecánica respiratoria, ¿no? Respiratoria o ventilatoria se le llama. ¿No? Entonces, así es como evaluamos. Buenas noches, Hola, doctora. Gabriela, buenas. En el caso de la dificultad respiratoria, ¿se puede deber a que la costilla perforó el pulmón? Sí, claro, también, esa es una secuela. Cuando hay fractura costal, de la parrilla costal, generalmente perforan el pulmón, ¿no? Luego de un trauma. Gracias. Correcto. Ya está. Entonces, entiendo que todo claro con la parte B, en la parte de respiración. Entonces, pasamos a la parte C. ¿Qué evaluamos en esta parte? En esta parte vamos a recordar mucho lo que hicimos en la sesión número 4, me parece, del RCP, de reanimación cardiopulmonar. Aquí vamos a hacer un control de hemorragias y soporte circulatorio. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Es conseguir una adecuada perfusión de todos los tejidos. ¿Qué es perfusión? Que todos los tejidos y que todos los órganos, tanto vitales, ¿cuáles son los vitales? El corazón, el cerebro, que son órganos que si no reciben una correcta perfusión, tenemos riesgo de morir. Entonces, que estos órganos reciban sangre y una sangre adecuada. ¿Cómo es una sangre adecuada? Una sangre oxigenada, con el debido oxígeno para que puedan seguir funcionando. Entonces, el objetivo es conseguir una adecuada perfusión de todos los tejidos y evitar complicaciones potenciales, ¿no? Que generalmente están asociadas a pérdidas sanguíneas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en esta maniobra? Perdón, en esta fase. Lo primero que vamos a hacer es la maniobra de comprobación del pulso, si es que hay o no hay pulso. Esto lo vimos en la parte del RCP. Recuerdan que evaluamos el pulso carotidio, que es el pulso, uno de los pulsos principales. ¿Por qué es pulso principal? Porque la arteria es la más grande. Entonces, ahí vemos si es que el paciente básicamente está con vida o no, ¿no? Entonces, inmediatamente colocamos el pulso, colocamos los dos dedos debajo del ángulo del mentón y sentimos el pulso, ¿no? Perdón, ahí voy afuera, deme un minutito, por favor. Ya, ahora sí, continuamos. Entonces, sentimos el pulso a nivel carotidio. ¿Y qué pasa qué dijimos en la parte de RCP cuando no encontrábamos el pulso carotidio? ¿Qué hacíamos cuando el paciente no tiene pulso? ¿Quién se acuerda? Sergio, te escuchamos. Sergio, Marisa. El pulso radial.
La pregunta fue, ¿qué hacemos cuando no encontramos pulso carotídeo o pulso en general? Empezamos RCP, doctora. Correcto, Emma. Su micrófono está apagado, Miss. Ay, disculpen, estaba hablando como loquita, gracias. ¿Quién recuerda cuál era toda la secuencia del RCP, los eslabones? ¿Quién se acuerda? Gabriela, te escuchamos. Gabriela, Marisa. Son 5 ciclos, doctora. Correcto, son los 5 ciclos. Inmediatamente, en este caso, obviaríamos los 2 primeros pasos, perdón, si es que no se ha activado ya el sistema de emergencias, ¿no? Mawampi, te escuchamos. Profesora, iniciamos con el RCP, iniciaríamos con 30 compresiones cardíacas y dos respiraciones. Y seguimos hasta tener 5 ciclos. Correcto, sí es, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto cuáles son los eslabones de la cadena o cuál es la secuencia de RCP, me refiero a que me digan cuáles son todos los pasos del RCP. ¿Se acuerdan que primero había que ver si el paciente responde, tiene pulso, si respira? Si no tiene ninguna de estas, activamos el sistema de emergencias, que significa llamar a la ambulancia o llamar al establecimiento de salud o a los bomberos o al SAMU. Una vez que ya activé el sistema de emergencias, inicio con el RCP, con las compresiones en ciclos de 32, 5 ciclos de 32, vuelvo a reevaluar, ¿no? Vuelvo a reevaluar el pulso, la respiración. Esa es la cadena de supervivencia del RCP. Entonces, esos serían los pasos. ¿No es cierto? Correcto, Hilda. Sí, pulso, respiración y conciencia, ¿no? Catherine, si tenemos desfibrilador, sí, si tenemos desfibrilador lo usamos en ese momento en conjunto con el RCP. Hacemos el RCP completo, como lo vimos en la sesión número 4. ¿Ya? Entonces, esto pasa si es que no hay pulso, ¿no? Se inicia el RCP. ¿Qué más evaluamos en la parte C? En la parte del control circulatorio, acuérdense que la C viene de circulación. Evaluamos también el estado de conciencia. ¿Cómo? Indirectamente evaluamos este nivel. ¿Por qué? Porque cuando el paciente no recibe una perfusión adecuada en el cerebro, ya lo habíamos mencionado, hay alteración en el nivel de conciencia, ¿no? Y va a disminuir críticamente. El cerebro es un órgano muy sensible a los cambios de flujo sanguíneo. Entonces, cuando apenas hay una parte del cerebro que sufre alguna alteración en lo que es el volumen sanguíneo que recibe, va a causar alguna alteración del nivel de conciencia. Entonces, a nosotros preguntarle, señor, ¿cómo está? Señor, ¿le duele, por ejemplo, si tiene alguna herida, algún corte? Señor, ¿dónde le duele más? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, si el señor está orientado, está lúcido o adolorido, pues, ¿no? Pero nos puede responder, entonces estamos evaluando la circulación cerebral, entonces el estado de conciencia. Entonces, de alguna manera, por ahí, ya en la parte del cerebro está cubierta, ¿no? Está protegida. Valoramos la perfusión del paciente en general,
¿Cómo hacemos esto? Con los pulsos periféricos. El pulso carotidio, el que vimos que era debajo del ángulo del mentón, es uno de los, les dije que es uno de los pulsos principales. ¿Por qué? Porque es una arteria grande, que por ahí siempre tiene que haber sangre. Entonces, si el flujo sanguíneo no es bueno por la arteria carótida, significa que el paciente está muy grave, ¿no? Pero hay otras arterias, ¿no? Como vimos, la arteria radial. Generalmente estas son periféricas, están en nuestras extremidades, ¿no? Entonces, evaluamos el pulso radial, que está a nivel de un poco más arriba, en la muñeca, un poco más arriba del dedo gordo, del pulgar. Hay también el pulso popliteo, que se encuentra detrás de la rodilla. El pulso pedio, ahí dice pedioso, pero es el pulso pedio, que lo encontramos en el pie. El pulso braquial, que es el que lo encontramos en la flexura del brazo. Y el pulso tibial, que lo encontramos también en el pie, pero en la parte lateral, ¿no? Por donde está el maleolo. Entonces, son pulsos que debemos evaluar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo evalúo el pulso pedio, por ejemplo, en el pie y no late? O sea, lo toco y no late. Significa que algo está pasando que no llega el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, el paciente hay riesgo de que no esté recibiendo una correcta perfusión en los miembros inferiores. Puede ser un pie, puede ser en los dos pies. Entonces, el traumatismo de repente ha sido en la pierna. Él se golpeó la pierna y algo está pasando por dentro que no está permitiendo que el flujo sanguíneo corra adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante evaluar todos los pulsos. Hay que sabernos todos los pulsos que hay. O bueno, los más frecuentes, ¿no? El pulso radial, el pulso popliteo, el pulso pedio, el braquial y el tibial, ¿no? Que son los más frecuentes. El relleno capilar, que lo vimos también en la parte en la sesión anterior, me parece, donde veíamos la deshidratación, ¿no? El relleno capilar, que es cuando aplicamos presión en el lecho unguial, que es en una uña, como vemos ahí en la imagen, y hasta que se vuelva blanco, y cuando soltamos, la sangre regresa al tejido. Inmediatamente, esto no debe durar no debe durar más de 2 segundos, debe ser inmediato, ¿no? Que regresa la sangre al tejido. ¿Qué pasa con los pacientes que no retorna la sangre, ¿no? Aplastamos el lecho unguial y se queda blanco por un rato y luego al más de 2 segundos pueden pasar hasta 5 o 6 segundos y recién se va poniendo rosado, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces hay un traumatismo a la altura generalmente de los miembros superiores que también es un indicador de que hay una mala perfusión, ¿no? Que no está llegando la sangre. Hay otras condiciones, por ejemplo, que las podemos ver y sentir en la piel del paciente, como la temperatura. Por ejemplo, cuando luego de un accidente sentimos, por ejemplo, una extremidad fría y la otra está tibia o está caliente, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un accidente, por ejemplo, en moto, ¿no? Cuando es muy frecuente esto, que luego de un accidente en moto, a veces, luego del impacto, luego del traumatismo, a veces la moto cae sobre, por ejemplo, una extremidad, un miembro, una pierna, por ejemplo, ¿no? Del accidentado, y sería un traumatismo, ¿no? Un traumatismo en la pierna, y a veces la pierna que ha sido afectada se pone fría, y la otra pierna mantiene la temperatura normal, corporal, pero la otra está fría. Entonces, ¿qué indica esto? Que no hay flujo sanguíneo, ¿no? Que la extremidad está perdiendo calor porque no está recibiendo el correcto flujo sanguíneo. El color también se va poniendo más pálida, media violácea, ¿no? Media como si fuera un moretón grande. Entonces, la sudoración también es un indicador de que no está recibiendo sangre, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de poder ver si es que la extremidad, en este caso, está recibiendo o ha sufrido alguna alteración, ¿no? También es importante en la parte circulatoria la evaluación de la presión arterial, ¿no?
como parte de nuestro equipo de primera respuesta, nuestro botiquín, nuestro maletín de primera respuesta, hay que tener siempre un tensiómetro para poder evaluar la presión arterial, ¿no? Porque cuando la presión está muy baja es un indicativo de shock, ¿no? Que la persona ya de repente ha perdido mucha sangre, aunque sea visible o no, que lo vamos a ver más adelante, entonces puede ingresar a un estado de shock que es crítico, ¿no? En el paso 4, identificamos los puntos sangrantes. ¿Qué significa? Que si está sangrando de algún punto, recién vamos a dar manejo a esa alteración. Dense cuenta que han tenido que pasar varios pasos para yo poder recién ver la parte que está sangrando, ¿no? A veces, como asistentes o auxiliares de primeros auxilios, nos dejamos llevar, está sangrando, y empiezo a atender primero la parte que está sangrando y olvido la otra parte que es más importante, ¿no? Habíamos mencionado que la vía aérea es muy importante en los pacientes politraumatizados, la respiración. De repente el paciente ha sufrido un golpe en el pecho y está sangrando de la frente, pero nosotros nos preocupamos por la sangre de la frente y nos olvidamos de poder darle asistencia en la parte respiratoria, ¿no? En la parte ventilatoria. Y el paciente igual, controlamos el sangrado, pero el paciente puede llegar a morir porque no controlamos la parte vital, ¿no? Entonces, recién en este punto identificamos los puntos sangrantes, manejo de lesiones, que lo vamos a ver ahorita. Y lo más importante es una monitorización continua y trasladarlo cuanto antes, ¿no? Entonces, vamos a ver el manejo de lesiones, cómo se manejan las heridas, las fracturas y las hemorragias. Aquí, por favor, les pido toda su atención y si hay alguna pregunta, activan su micrófono y la hacen, por favor. ¿Ya? Entonces, en el manejo de lesiones vamos a ver primero las heridas. ¿Qué son las heridas? Son rupturas de la piel o del tejido de la mucosa que con frecuencia produce pérdida de tejido, ¿no? Y sangre a consecuencia de un traumatismo. Hay diferentes tipos de heridas. Vemos una herida por amputación cuando hay un segmento que se ha perdido. Cuando hay avulsión, que significa que hay como una parte del tejido que ya no está, que salió de la piel. Hay lesión también, heridas por aplastamiento, heridas punzantes, heridas por abrasión, que son como las quemaduras, ¿no? Que hay una pérdida de tejido, pero superficial, y laceración, que son los cortes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el caso de que tengamos una herida, ¿no? Cualquiera sea el tipo de herida? Lo que debemos hacer es, primero, aplicamos presión directa sobre la herida con un apósito. Un apósito puede ser una gasa, un pedazo de tela limpia, lo que tengamos a la mano, ¿correcto? Si tenemos cloruros, si tenemos agua, ¿no? Hervida para poder hacer el lavado, hacemos un lavado, pero a chorro, ¿no? Lo que llamamos, no nos prestamos, en este caso, no nos centramos en hacer una correcta higiene, ¿no? Simplemente si tenemos el cloruro, lavamos la herida a chorro para quitar en el caso, por ejemplo, de un accidente, que haya gravilla, que haya piedritas, que haya algún tipo de otra cosa que pueda causar alguna infección, solamente para hacer un barrido. No nos centramos como en una herida, que solamente existe la herida. Recordemos que es un paciente politraumatizado que tiene otras lesiones más importantes, ¿no? Entonces, en este caso, hacemos un lavado superficial a chorro, ¿no? Con lo que tengamos, y aplicamos presión directa sobre la herida con el apósito. Como les comento, el apósito puede ser una gasa, una tela, ¿no? Y utilizamos la cantidad que sea necesario para aplicar una presión ahí. Ahora, no nos vamos a quedar todo el tiempo haciendo presión con la gasa. Lo que hacemos es, hacemos un vendaje compresivo. ¿Qué significa? Que coloco la gasa, inmediatamente lo vendo para que la gasa cumpla la función de comprimir y aplicar presión sobre la herida. Nada más. Ahí terminó mi acción de primeros auxilios con respecto a las heridas. Es todo lo que hay que hacer con respecto a heridas, ¿no? En paciente politraumatizado estamos hablando. Las hemorragias, como nos mencionaba, las hemorragias son pérdidas de sangre de varios vasos sanguíneos, ¿no? Y existen dos tipos de hemorragia.
La hemorragia interna y las hemorragias externas, ¿no? Las hemorragias internas son la pérdida de sangre que se produce dentro de las cavidades internas, ¿no? Por ejemplo, lo más frecuente de observar es que se hace un gran moretón. Generalmente, lo más frecuente es en cavidades, ¿no? En la parte del abdomen, en la parte del tórax, ¿no? Es lo más frecuente. Entonces, si vemos esto, inmediatamente, ¿en qué sospechamos? En que hay una hemorragia por dentro, ¿ya? Entonces, eso es inmediatamente una emergencia, hay que derivarlo de emergencia, aunque el paciente esté despierto, ¿no? Y observamos esto, es importante hacer una ecografía para ver de dónde proviene el sangrado, ¿no? Y el otro tipo son las hemorragias externas, que son las que conocemos, que hemos visto con frecuencia, es la pérdida de sangre hacia afuera del cuerpo, ¿no? Ahora, esta sangre puede ser de 3 tipos, porque recordemos que en nuestro cuerpo hay 3 tipos de vasos sanguíneos, ¿no? Están las arterias, están las venas y están los capilares. La arteria, lo característico de cada uno es por ejemplo, en la arteria, la sangre sale como un chorro, ¿no? Sale inmediatamente disparada la sangre y la sangre es roja, brillante, es bien rojita, es la sangre arterial, ¿ya? La sangre venosa es una sangre que no va a salir a chorro, es una sangre que sale continua, lentito, despacito, y es un poco más oscura que la sangre arterial, ya es un poco más opaca. Y la sangre capilar es la sangre que, por ejemplo, cuando nos cortamos con papel o con alguna estructura o material que nos provoque una lesión superficial, ¿no? Muy superficial, porque los capilares son vasitos muy chiquitos, muy delgaditos. Entonces sale sangre en poca cantidad. Entonces son los 3 tipos de hemorragias. ¿Qué hacemos en el caso de las hemorragias? Primero, hay que elevar el miembro afectado, ¿no? En el caso de que sea la pierna, de que sea el brazo, hay que elevarlo. Hacemos presión directa sobre la herida o la parte que está sangrando, y de alguna manera hacemos presión indirecta también. ¿Cómo? Presionamos la arteria. Al presionar la arteria nosotros más arriba, como está aquí en la imagen, detenemos un poco el sangrado, porque ya no va a llegar el flujo. Entonces, detenemos el sangrado aplicando presión indirecta, elevando el brazo o la pierna, y aplicamos presión directa sobre la herida y lo manejamos como si fuera una herida, tal cual. Aplicamos el apósito y hacemos el vendaje compresivo, ¿no? Esa es la diferencia en el caso de las hemorragias. ¿Qué pasa cuando hay una hemorragia masiva o una amputación del miembro? Solamente en estos casos y solamente como última medida hacemos un torniquete. Ya el torniquete no se aplica por un sangrado que no sea muy profuso o que no sea masivo, ¿ya? Generalmente cuando hay amputación de miembros inferiores, es decir, que pierden una parte de la pierna o del brazo, se aplica un torniquete. No se aplica en otros casos. ¿Por qué? Porque con el torniquete estamos interrumpiendo todo el flujo de sangre que puede llegar a al miembro, ¿no? Entonces, si ha sufrido una herida en la mano que está sangrando y yo hago un torniquete más arriba, ¿qué va a pasar con la mano? ¿Quién tiene una idea? Nahuampi, te escuchamos. Puede perderlo en miembros, sí, ya que no le va a pasar ningún tipo de circulación hacia el miembro. Correcto, sí, se va a perder toda la circulación, ¿no? Sergio, te escuchamos. Sergio, te escuchamos. Para aplicarle el torniquete, nosotros podemos, la sangre, podemos, como digo, que no salga más sangre
No. A ver, formula tu pregunta para poder entenderte. Cuando nosotros aplicamos un torniquete, interrumpimos todo el flujo de sangre, o sea, no va a llegar nada al resto del miembro inferior si es que hubiera, ¿no? Por eso es que solo se aplica cuando hay amputación. Correcto, porque no hay oxígeno. Entonces podría perder, si es que nosotros aplicamos un mal torniquete, o sea, si hay una herida que está sangrando y yo quiero que deje de sangrar y le aplico un torniquete, va a dejar de sangrar, pero también el resto del tejido va a perder sangre, o sea, no le va a llegar una correcta oxigenación y puede perder el miembro, correcto. Ujú. Puede haber Entonces, también, puede haber pus también, o sea, general pus, o no, que ya es más grave, pus. estamos hablando de hemorragias, Sergio, de sangre, pérdida de sangre. Pus, cuando hablamos de pus, es infección. Eso es ya un poco más crónico. Estamos hablando de cosas agudas, de accidentes, ¿no? Que ocurren en el momento. ¿Ya? Entonces, eso hacemos en caso de una hemorragia. En el caso de las fracturas, bueno, las fracturas son pérdida de continuidad de los huesos, ¿no? Debido a traumatismos que pueden ser directos o indirectos a causa del accidente. Existen también tipos de fracturas. Existe la fractura simple, o también llamada fractura oblicua, que es cuando el hueso se rompe en su mismo lugar y no se desplaza, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, que el hueso está roto, pero a veces ocurre generalmente en niños, ¿no? Cuando se caen, ¿no? Y la mamá dice, ah, andas golpeado. No lo llevan al médico y luego, después de días, se enteran que se rompió el huesito, ¿no? ¿Por qué? Porque generó dolor, pero no causó deformidad, no causó nada más, ¿no? Es una fractura simple. Luego tenemos la fractura conminuta. La fractura conminuta es cuando hay una fractura y el hueso se rompe y además se fragmenta, o sea, quedan algunos pedacitos de hueso. Pero todo esto está dentro del miembro, ¿no? Puede ser en el brazo, en la pierna. Nosotros no lo vemos a simple vista, ¿no? Hace falta una radiografía para poder diagnosticar como una fractura conminuta. Y la otra es el tipo de fractura abierta o fractura compuesta. ¿Qué significa? Que el hueso se rompe y además se rompe y sale de la piel. Y o sea, es una fractura y además una herida, ¿no? Entonces es una fractura sangrante, ¿ya? Porque aparte el hueso ha lacerado la piel. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en el caso de las fracturas? Primero, la fractura se evalúa en el lugar, ¿no? No hay que movilizar al paciente. No cambiamos de lugar, señor, venga un poquito más acá. ¿Por qué? Porque podemos desestabilizar, ¿no? La fractura. ¿Qué pasa si el señor o el paciente, el accidentado sufrió una fractura simple y yo lo muevo y ese hueso se mueve, se cambia, se desplaza y se produce una herida compuesta, ¿no? Estaría dañando más al paciente en lugar de ayudarlo, ¿no? Entonces, la fractura se atiende en el lugar y en la posición en la que está el paciente, ya no se moviliza, ¿no? Entonces, inmovilizamos la extremidad lesionada mediante el uso de férulas y vendas. ¿Recuerdan en la sesión que hicimos del equipo de primera respuesta del material, que uno de los materiales podían ser maderas, cartones, ¿no? Tablillas de cartón, de madera, porque esto nos puede ayudar a hacer una férula, ¿ya? Entonces, claro que hay férulas neumáticas, ¿no? Que son las que idealmente deberíamos tener en todos los botiquines, pero a veces no está, aquí en el Perú no es muy fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, pero es un poco costoso. Entonces, no utilizamos las férulas neumáticas, que son unas férulas que inmediatamente se colocan y son como flotadores, ¿no? Que se inflan como llantas y ya el miembro está inmovilizado, ¿no? Pero si no contamos con eso en nuestro botiquín, en nuestro maletín, entonces podemos hacer una férula artesanal, ¿no? Que es con tablillas de madera o de cartón y cubrimos con vendas, ¿no? En el caso de las fracturas abiertas o las fracturas compuestas, ¿no? Aparte de inmovilizar, antes de inmovilizar el miembro, lo que hacemos es tratar la herida.
básicamente, ¿no? No metemos el hueso, no traccionamos, no manipulamos, no jalamos, simplemente cubrimos con gasas o apósitos e inmovilizo, ¿no? Y coloco la férula o la venda. ¿Por qué? Porque esto, cuando yo movilizo el hueso que se ha movido, que se ha desplazado, que se ha roto, podría también lesionar alguna arteria importante, ¿no? Entonces, recordemos que el hueso corta, ¿no? Entonces, si corta la piel, tranquilamente podría lesionar o romper alguna arteria que sea importante y el paciente va a tener una hemorragia, ¿no? Entonces, igualmente, en lugar de ayudarlo, lo estaría perjudicando al paciente. Entonces, cuando el hueso está salido, lo único que hacemos es manejarlo como si fuera una herida. ¿Qué hacemos? Lavamos, igual que la herida, con cloruro o con agua a chorro, y colocamos las gasas encima o los apósitos y inmovilizamos la pierna o el brazo, o la parte afectada, y le colocamos vendas. Y así, de esa manera, lo trasladamos a un centro hospitalario para que pueda recibir una atención, ¿no? Ahora, hay diferentes formas de inmovilizar, ¿no? Según el miembro afectado. Puede ser la pierna, que es como está en la imagen. Cuando es en el brazo, podemos hacerlo, así como está en la parte de abajo, la inmovilización de muñeca, o podemos utilizar un cabestrillo también, con una tela o con una venda, ¿no? Hay fractura en los dedos también, igual se inmoviliza, y esto es lo que preguntaron, ¿no? Preguntó, me parece Sergio, preguntó al inicio, ¿qué haríamos nosotros si es que al momento de evaluar la respiración vemos que el paciente escuchamos crépitos o escuchamos, o el paciente tiene dolor y vemos que podría sufrir una fractura de costillas? Inmovilizamos las costillas, de esa manera, como está en la imagen, lo vendamos todo al paciente. Aplicando cierta presión, ¿no? Con la venda, para que las costillas se mantengan en su lugar. Entonces, así realizamos una inmovilización de costillas, en el caso de sospecha de fractura, ¿no? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Sergio. Dice, he visto en unos casos que le aplican también lo que es yeso. No sé si será conveniente aplicarle también yeso cuando la fractura ya es más grave. El yeso no lo aplicamos nosotros como auxiliares de primeros auxilios. El yeso solamente lo aplica el traumatólogo. Y el traumatólogo, el especialista, generalmente no pertenece a las brigadas de primeros auxilios. Generalmente lo encontramos ya en los centros hospitalarios. Cuando el paciente llegue al hospital, ya el traumatólogo se encargará de aplicar yeso o no, ¿no? Nosotros estamos evaluando lo que es las primeras respuestas de primeros auxilios. Yeso nosotros no aplicamos. Emma, te escuchamos. Doctora, buenas noches. Y doctora, en caso de que haya una ruptura en el fémur, de hueso con una herida abierta y una hemorragia, ¿en qué hace? ¿Eso cómo se puede hacer o cómo podemos reaccionar? Lo mencionamos. Cuando hay una herida compuesta, una herida abierta compuesta, lo que hacemos es, acá está, en caso de fracturas abiertas, la manejamos como si fuera una herida, ¿no? Cubrir la herida con gasa, con apósitos, y luego la fractura la inmovilizamos con la férula y la venda, ¿no? Entonces, se maneja primero la herida y luego la fractura. Solo se hace la presión, nada más, no se hace el torniquete. No se hace presión, se cubre la herida, ¿no? No es como, se cubre el hueso que está salido. La idea de cubrir la fractura es para que el hueso no esté expuesto totalmente. Esto podría generar algún tipo de infección. Entonces, lo que hacemos es un lavado, así como una herida superficial, a chorro. Quitamos algunos residuos, algunos restos que puedan haber, y cubrimos el hueso que esté expuesto, lo cubrimos, lo protegemos y luego recién inmovilizamos al paciente. El torniquete, recuerden esto siempre, el torniquete solamente se aplica cuando hay amputación, ¿ya? ¿Por qué? Porque si en este caso yo al paciente, aparte de la fractura, le hago un torniquete, primero que voy a mover la fractura,
porque acuérdense que un torniquete es hacer presión sobre el miembro, ¿no? O sea, aplicarle fuerza, ¿no? Mantenerlo así ajustado, apretado, ya sea con una venda o con un pedazo de tela, ¿no? Entonces, al momento que yo haga eso, primero voy a mover la fractura. ¿Podría lesionarse el paciente? ¿Podría sufrir algún tipo de daño si es que yo muevo el hueso que se ha fracturado? ¿Qué opinan? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, se podría o hacer una herida más grande o lesionar algún vaso y producir una hemorragia masiva. Entonces, y aparte que si todavía tiene el miembro, o sea, está fracturado el hueso, o el hueso se ha roto, pero no significa que el resto del miembro esté afectado, ¿no? Entonces, si yo le hago un torniquete, va a afectar la circulación, que va a dejar de sangrar, la hemorragia por la fractura sí va a dejar de sangrar. Pero lo que comentamos igual más adelante, hace un momento, ¿no? Él puede sufrir el brazo o el resto de la pierna y ahí sí llegar a perder el miembro, ¿no? Entonces, el torniquete es solamente cuando hay amputación. Olvídense de fracturas, de heridas, solamente por eso mencionan la lámina. Por eso menciona la lámina solo como última medida. Entonces, no consideren como el torniquete como una opción cuando hay fracturas, heridas o hemorragias, solamente cuando hay amputación, ¿ya? Para no causar daño en el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Catherine nos dice, ¿se puede hacer férulas en casa también? Sí, claro, sí. Las férulas se pueden hacer con cualquier material, en realidad, hasta con papel se puede hacer, ¿no? Cuando enrollamos varios papeles, se hace una estructura rígida, ¿no? Entonces, eso podemos colocarlo y como base y envolverlo en una venda, ¿no? Entonces, las férulas nos da la opción de poder hacerlo de manera artesanal, con lo que tengamos. Y eso nos ayuda mucho en casa, generalmente, ¿no? Cuando hay fracturas que son deformantes, o sea, que vemos la fractura y el brazo está colgando, ¿sí? Entonces, podemos hacer esto en casa, ¿no? Hasta llegar al hospital, ¿no? Para que el brazo o la pierna no esté en riesgo de que se pueda seguir lesionando con la fractura, podemos hacer este tipo de férulas en casa. Bien, entonces, si no hay ninguna otra duda, pasamos a la parte D. La parte D es la evaluación neurológica. ¿Qué hacemos en esta parte? ¿Se acuerdan del caso que hubo donde explicaba lo que es la escala de Glasgow para evaluar el estado de conciencia? Entonces, aquí aplicamos esa escala, ese protocolo, ¿no? El objetivo es establecer mediante una valoración ya clínica. Recuerden que en la primera parte de circulación evaluábamos el estado de conciencia, ¿no? Si nosotros ya manejamos y sabemos al derecho y al revés esta escala, podemos ya darle una puntuación al paciente desde aquí. Pero si no lo manejamos, entonces aplicamos ya la escala clínica, ¿no? Que es ya evaluar el nivel de conciencia, pero puntuándolo, ¿no? Como les explicaba en la sesión anterior, vemos lo que es la respuesta ocular y le vamos dando un puntaje, ¿no? A la respuesta verbal, si es que el paciente habla, y la respuesta motora. Entonces, si es que el paciente tenía un Glasgow menor a 8, es un TEC, ¿se acuerdan del TEC, el traumatismo cráneoencefálico? Severo o grave, ¿no? Cuando es de 9 a 12 es moderado y cuando es mayor de 13 es leve, ¿no? Entonces, vamos evaluándolo, ¿no? Señor, se encuentra bien y el señor abre los ojos, nos responde, ¿no? Si abre los ojos espontáneamente,
tiene 4 puntos, ¿no? Si le preguntamos, señor, ¿usted está bien? ¿Sabe lo que ha pasado? Y el paciente dice, ¿qué? No sé dónde estoy, pero está hablando, pero está desorientado, son 4 puntos también en la respuesta verbal, ¿no? Y la respuesta motora, le decimos, señor, ¿dónde le duele? Toque donde le duele. Entonces él se toca el brazo, se toca la pierna, entonces localiza el dolor. Entonces ahí son 8 puntos más 5, son 13. Entonces tendría un TEC leve, ¿no? Entonces así es como se hace una valoración clínica, ¿ya? Entonces esto puede ser por diferentes causas. Primero, por el traumatismo craneoencefálico, que es básicamente que el paciente, en este caso el accidentado, haya recibido un golpe en la cabeza. Ese es cráneoencefálico, ¿no? Un traumatismo, que es un golpe cráneoencefálico en la cabeza. Es lo que llamamos un TEC, ¿no? O puede ser por la inadecuada oxigenación, los que le venía comentando, ¿no? De que el paciente pues haya recibido poca perfusión, poca sangre, flujo sanguíneo por el cerebro y tenga una inadecuada oxigenación, que esté entrando en shock también, o que haya desarrollado una hipertensión intracraneal. Pasa que cuando hay un traumatismo en la cabeza, el cerebro, como cualquier otra parte del cuerpo, se inflama. Entonces, al inflamarse, se edematiza, que significa que crece, se hincha. Entonces, cuando se hincha, desarrolla un tipo de hipertensión intracraneal, quiere decir que el cerebro, el cráneo, soporta cierta presión y podría causar una alteración en el nivel de conciencia, ¿no? Entonces, de esta manera también se evalúa en la parte neurológica como cuarto paso, ¿no? Luego de la A, de la vía aérea, luego de la respiración, luego de la circulación, en la parte del examen neurológico. Y por último, la exposición del paciente, ¿no? La exposición del paciente. Si bien en la valoración inicial, que es en el lugar, ¿no? Nosotros desvestimos al paciente, por ejemplo, en la parte del tórax, les mencionaba que podemos quitarle la ropa o cortarle, generalmente le cortamos la ropa para no perder el tiempo o no movilizar al paciente, porque imagínense que sea una señora y que tenga la blusa, el brasier, y ponernos a quitarle el brasier, primero perdemos tiempo, y segundo, podemos movilizar o mover a la persona y podría sufrir más daño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos la ropa para poder ver las lesiones, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer cuando vamos haciendo la parte A, la parte B. Por ejemplo, en la parte de respiración podemos cortar el polo, la blusa, la camisa para ver el tórax. Y en la parte C, por ejemplo, si es que hay una fractura expuesta o abierta o compuesta, o una herida, también cortamos para poder manejar la herida, ¿no? Entonces, ahí vamos como que desvistiendo al paciente paso por paso. Pero en esta parte, lo que es la E, que es la exposición total del paciente, lo desnudamos completamente. ¿Para qué? Para facilitar un examen completo, ¿no? Ahí ya podemos ver toda la piel, todo la parte anterior, la parte posterior del tórax, porque a veces cuando hay traumatismos, generalmente del piloto, cuando el piloto maneja, o sea, la persona que conduce, generalmente solo evaluamos la parte delantera, ¿no? Porque generalmente es lo más frecuente que se golpee contra el timón. Pero ¿qué pasa cuando hay un efecto rebote o a veces en los autos más modernos cuando sale la bolsa de aire, ¿no? ¿Qué pasa? Golpea contra el paciente en la parte de atrás en el asiento. Entonces, puede haber un traumatismo también en la parte posterior de la espalda. Y al momento de verlo, como primera instancia, no nos damos cuenta, ¿no? Porque vemos solamente la parte delantera, pero no vemos la parte de atrás. Entonces, al hacer si bien es cierto en la parte de atrás del cuerpo no hay órganos vitales, es importante darle un manejo también a esta por ejemplo, que sea una hemorragia, ¿no? En algún músculo que se haya desgarrado, por ejemplo. Si bien es cierto, eso no va a matar al paciente, no es vital, pero también hay que darle un manejo, ¿no?
Entonces, es importante desnudarlo completamente, evitando siempre la hipotermia, ¿no? ¿Cómo evitamos esto? Primero, hay mantas térmicas que son parte de los equipos de respuesta de los primeros auxilios. Son mantas térmicas que inmediatamente al adherirse al cuerpo, como vemos en la imagen, empieza a tener calor, a generar calor. Entonces, así evitamos la hipotermia, porque la hipotermia, es decir, que el cuerpo pierda calor, puede generar que el paciente entre en shock y se muera también. Entonces, debemos cuidar de esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Desvestimos completamente. Si es necesario, utilizamos las tijeras para cortar la ropa y ahorrar tiempo. Esto generalmente lo debemos hacer en el interior de la unidad de traslado, ¿no? Es decir, dentro de la ambulancia o dentro del auto que va a llevar a la persona herida. Eso lo debemos hacer ahí y no al aire libre, no, si es que el accidente ha sido en la calle, no me voy a poner a desvestir al paciente, a cortarle la ropa en la calle, ¿no? Tiene que ser en un lugar donde el paciente no pierda mucha temperatura, ¿no? El uso de mantas, ¿no? Para evitar la pérdida de calor. Y además, si es que nosotros somos proveedores de primeros auxilios, que conocemos, por ejemplo, los técnicos de enfermería, las enfermeras, los médicos, que podemos y tenemos el material para poder canalizar a un paciente, es decir, ponerle una vía en ese momento, lo podemos hacer. Y para evitar la hipotermia, lo que hacemos es soluciones intravenosas tibias, ¿no? Ahora hay que tener un equipo, un material específico para poder mantener la temperatura de los cloruros o no, de las soluciones que vamos a poner. Entonces, de esta manera también evitamos que el paciente entre en hipotermia, ¿no? Ahora, ¿cómo movilizo al paciente? Yo ya le brindé los primeros auxilios, ya hice la parte A, la parte B, la parte circulatoria, la parte del examen neurológico, hasta ahí, por ejemplo, hasta la parte D. Entonces, ahora quiero subirlo a la ambulancia para poder desnudarlo completamente y poder terminar de hacer mi valoración primaria. Entonces, ¿cómo vamos a movilizar al paciente que ha sufrido el accidente? ¿No? No es que lo cargamos, no lo sentamos, no, hay que hacer se llama traslado o inmovilización en bloque, ¿no? Generalmente para esto necesitamos que varias personas ayuden en lo que es el traslado, ¿no? Podemos hacerlo mediante camillas, como vemos en la primera imagen, ¿no? Primero lateralizamos al paciente a un ladito y metemos la camilla por debajo, luego levantamos el otro lado del paciente y se acomoda la camilla de tal manera que él quede al medio de la camilla y lo amarramos, ¿no? Ya sea con vendas, con telas, de tal manera que no sufra alguna caída en el traslado, ¿no? Esto es cuando disponemos del material de la camilla. ¿Qué pasa si no tenemos? ¿No? ¿Qué pasa si en mi ambulancia, por ejemplo, no llegó la camilla, ¿no? ¿Qué hacemos? O la tablilla, ¿no? Tablilla de traslado se llama. Lo podemos hacer cargándolo al paciente, pero también en bloque, así como vemos en la imagen que se va levantando al paciente entre varias personas, pero el paciente no pierde la estructura, ¿no? O sea, una persona se encarga de inmovilizar la parte del cuello, de la espalda, la otra la cintura y la otra las piernas, ¿no? Entonces, en bloque se va levantando al paciente y lo acomodamos en la ambulancia o en el auto que lo vaya a trasladar, ¿no? Entonces, de esta manera, estamos protegiendo justamente la columna del paciente, porque recordemos que tenemos la sospecha de que todo paciente politraumatizado puede tener una lesión no solamente cervical, sino en toda la columna, ¿no? Entonces, de esta manera protegemos en el caso de que haya una lesión cervical, una fractura, por ejemplo, ¿no? Para no movilizar mucho al paciente. Entonces, eso sería lo que es el manejo o la valoración primaria de un paciente politraumatizado. Hay preguntas con respecto a todo el tema porque vamos a pasar a la parte práctica.
Sí, es una tablilla espinal, Catherine, correcto. Ujú. ¿Hay preguntas? ¿Aportes? Los escucho. Y si en un caso no hubiera la, la ambulancia ni la camilla para llevar al paciente, como dice usted, o qué otro recurso que se podría usar, incluso no habiendo la tablilla ni otra cosa. Cuando mencionamos la parte de RCP, en la parte circulatoria, por ejemplo, hay la opción de poder activar el sistema de emergencia. Generalmente, cuando son accidentes de tránsito, es la policía la que alerta a los establecimientos de salud o a las personas que van a brindar primeros auxilios, ¿no? Entonces, podemos hacer uso de todo el equipo de la policía, de los bomberos, ¿no? Y ya ellos se encargan de activar también el sistema de respuesta de emergencia, ¿no? Llamar al hospital más cercano, ¿no? Ha habido un accidente, por favor envíen una ambulancia. En el caso que no fuera así, que solo nosotros estamos como brigadistas o como auxiliares de primeros auxilios, llamamos, alertamos a la ambulancia, a los bomberos, al hospital más cercano, ¿no? Para que vayan mandando una ambulancia, indicando qué es lo que pasó, como si fuera el caso de RCP, ¿no? Como si fuera un un paro cardiovascular, ¿no? Cardiorrespiratorio, perdón. Indicándole, ¿no? El paciente no tiene pulso, no respira. Igualmente, llamamos y indicamos que pues, ha habido un accidente de tránsito, que hay al parecer tantos heridos, ¿no? Y que se va a brindar los primeros auxilios con el recurso o el material que se cuenta a la mano, ¿no? Entonces, inmediatamente, cuando en un establecimiento de salud o en un hospital reciben esta alerta, las ambulancias vienen equipadas. Las ambulancias vienen equipadas con todo el material. Vienen con oxígeno, vienen con camillas, vienen con tablillas espinales, vienen con las mantas térmicas para evitar la hipotermia, vienen con fluidos, con líquidos calientes para pasar el suero al paciente con tibio. Vienen con todo el material. Entonces, generalmente las ambulancias ya están equipadas, no es que en ese momento se ponen a cargar la ambulancia. Las ambulancias están equipadas para este tipo de eventos, porque es un protocolo, ¿no? Es el equipo, es el soporte de vida extrahospitalario, se llama, o prehospitalario, o sea, antes de llegar al hospital, ¿no? Entonces, nosotros debemos brindar los primeros auxilios con los recursos y el material que tengamos disponible. Si no contamos con esto, si no contamos con nada hasta que llegue la ambulancia, podemos, o si la ambulancia nunca respondió, por ejemplo, puede pasar, ¿no? Que nunca pudimos acceder a activar el sistema de emergencia, lo que hacemos, pues, en cualquier auto, en cualquier camioneta, que nos pueda socorrer, nos pueda ayudar a brindar los primeros auxilios, realizamos todo el protocolo que hemos mencionado y la inmovilización sería, como lo hemos mencionado también, en bloque, ¿no? Sin la camilla, ¿no? Entonces recuerden que cuando hay un accidente, al menos aquí en Perú, cuando hay algún accidente, lo que menos va a faltar es gente, ¿no? Gente que está mirando, que está filmando. Entonces podemos hacer identificarnos como brigadistas o como asistentes de primeros auxilios, realizamos todo el protocolo que ya conocemos y pues el traslado lo podemos hacer entre varias personas, ¿no? Sergio, te escuchamos, pero no levantaste la manito tú. Justo iba a preguntar si no tenemos camilla, todo eso no llega la ambulancia, la policía. Nosotros también lo podemos llevar en nuestro vehículo. Claro, sí.
brindamos los primeros auxilios, lo importante siempre es preservar la vida del paciente. Siempre, preservar la vida del paciente, con el recurso que tengamos a la mano, ¿no? En ningún hospital, en ninguna clínica, en ningún establecimiento de salud te van a decir, ¿por qué no llamaste a la ambulancia? No, no lo puedo atender porque no vino en ambulancia. No, al menos es la ley que los atiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esto pasa mucho cuando es carretera, ¿no? Cuando es carretera, pues las ambulancias demoran en llegar o a veces ni siquiera hay señal, a veces para llamar. Entonces, tenemos que agenciarnos de los recursos que tenemos. Y siempre es proteger la vida del paciente. Emma, te escuchamos. Y doctora, disculpa, Sí. ¿y cómo se brinda atención de primeros auxilios en pacientes con heridas por arma de fuego? Ya, ahí básicamente es como una herida, colocar apósitos y el traslado inmediato del paciente. Ahí no hay mucho que podamos hacer como brigadistas, porque lo que hay que hacer primero es identificar qué órgano o qué estructura es la que se ha dañado, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos hacer es contener la hemorragia aplicando presión con cualquier gasa, apósito, tela que tengamos disponible y el traslado inmediato del paciente, ¿no? Ahí no podemos, es inminente que va a haber un sangrado y si es que en este caso el arma de fuego ha afectado algún órgano vital, entonces es inminente que nuestra acción pueda contenerlo, ¿no? Entonces es inmediato que se traslade para poder recibir atención en un centro hospitalario. Doctora, gracias. Listo. Entonces pasamos a la parte práctica, ¿ok? Entonces ahí sí les voy a pedir que participen, por favor, para dar final a la última sesión. A ver, el caso práctico dice lo siguiente. Es un paciente varón de 74 años, politraumatizado, que ha sufrido un accidente de coche mientras conducía, ¿no? Él iba conduciendo de piloto y su esposa, de 68 años, que ha sufrido daños más graves, iba de copiloto. El vehículo ha dado 2 vueltas de campana y él ha salido del vehículo por su propio pie para intentar sacar a su mujer, ayudado por otras personas que han parado a ayudarle, ¿no? Usted es el paramédico que se encuentra de turno y le informaron que será la primera ayuda en llegar al lugar del accidente. La ambulancia con el equipo médico ya está en camino, ¿no? Entonces usted va a llegar primero que el equipo médico, ¿no? Entonces hay que empezar a brindar los primeros auxilios. Primero vamos a ver a 2 pacientes. El paciente A, que es el conductor, ¿no? El examen físico, cuando usted lo evalúa, el paciente está consciente, orientado, tiene funciones vitales estables, la presión arterial es 140/80, la frecuencia cardíaca 115, latidos por minuto, satura 98 y la temperatura es de 36.5. Refiere dolor en la zona clavicular y presenta dolor y crepitación en las últimas costillas del hemitórax izquierdo. ¿Qué quiere decir? En la mitad izquierda del tórax hay dolor y crepitación. El paciente está nervioso e inquieto, le duele la cabeza y lleva una herida en la región frontal de aproximadamente 10 centímetros con sangrado activo. ¿Cuál es el manejo con este paciente A? ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién se anima a empezar? ¿Quién se anima? Iniciamos con todo el manejo. Emma. Doctora, el primer paciente, que es el conductor, bueno, y por el suceso, me parece que solo está en shock, porque todas sus funciones me parece está bien, porque el latido de 115 puede ser por la fuerte emoción que ha sucedido. 140/80 también está no tan elevada, porque puede ser por el shock, pues, por el mismo suceso que ha sucedido. Eso me parece a mí, doctora.
Ya, entonces tú no aplicarías el protocolo de atención de paciente politraumatizado. No, paciente A no, doctora. Ok. ¿Qué nos dice Catherine? Primero, evitar que se mueva y tratar de echarlo en algún lugar. Correcto. Refiere a usar en la zona clavicular y presenta dolor en la captación del izquierdo, por eso impediría que se movilice. Muy bien. Entonces, el paciente, a pesar de que esté hablando, a pesar de que esté caminando, es un paciente politraumatizado. Recuerden que teníamos dos escenarios, un paciente consciente y un paciente inconsciente. Entonces, nosotros no sabemos, porque a pesar de que esté hablando, de que esté caminando, no sabemos qué estructuras se ha dañado por dentro. Entonces, sí, Catherine, hay una herida en la región frontal, aplicamos gasa. Sí, pero primero hay que aplicar todo el protocolo. ¿Con qué inicia el protocolo? ¿Con qué letra empieza el protocolo? ¿Quién me dice? A ver, vamos a recordar. ¿Con qué letra empieza el protocolo? Ahí. Con la letra A. Con la letra A. Muy bien, Judith. ¿Y tú qué harías en la letra A con este paciente A? A ver, lo primero sería controlar sus signos. Parte A. ¿Qué es la parte A? Es la vía aérea, con control de columna cervical. ¿Tú qué harías si es un paciente consciente? Primero tratar de calmarlo para que no pueda tener otra herida, se puede decir, por rotura con sus costillas. Ya. ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Cómo evalúo la vía aérea con control de columna cervical? Lo mencionamos. Si el paciente está consciente. Ruth, te escuchamos. Sí, doctora, como está consciente, se le tendría que colocar un collarín. Correcto. Muy bien, Ruth. Gracias por tu participación. Ahí está, lo mencionamos. En la parte A es la vía aérea con control de columna vertebral. Mencionamos dos escenarios, ¿no? Cuando el paciente esté inconsciente, hay que realizar la maniobra de tracción o elevación mandibular y colocar el collarín, ¿no? Pero en este caso, como el paciente está consciente, y debemos tener presente que todo paciente politraumatizado tiene lesión en la columna cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, para nosotros, el paciente puede estar con una lesión en el cuello y que si voltea muy rápido, el paciente va a caer inconsciente por un trauma medular, por ejemplo, en la médula espinal. Eso no lo sabemos, porque nosotros, por más brigadistas que seamos, no tenemos radiografías en los ojos ni ecografías en los ojos. Entonces, debemos dar por hecho que el paciente tiene una lesión en la columna cervical. Entonces, como nos dice nuestra compañera, colocamos el collarín, ¿ya? Ese es el primer paso. La parte A es colocar el collarín. ¿Cuál es la parte B? Entonces, regresamos al paciente. Seguimos con la parte B. Ya inmovilizamos la columna cervical. Ahora, ¿qué hacemos? Sergio, te escuchamos. También tenemos que evitar mover la cabeza y el cuello, tratar de no rotarla. Claro, esa es en la parte A, ¿no? Con el control cervical. La parte B es la respiración. Muy bien, Catherine. Entonces, ¿qué harías tú en esa parte? En la fase B. ¿Qué harías? Se realiza la inspección, muy bien. En la inspección vamos a ver si el tórax se eleva, si está respirando correctamente. ¿Qué más vemos en la parte de la respiración? Revisar la respiración, si está que palpita o no. Ya. ¿Qué más Es vemos en la parte de la respiración? que no haya agua, que no haya perdón, que no haya sangre, no haya ningún ruido cardíaco. Correcto, también vemos en la parte de la auscultación que no haya ningún ruido cardíaco anormal, ¿no? La presencia de aire o sangrado, muy bien, eso lo hacemos con la percusión, ¿no?
Entonces, tenemos inspección. Inspección es de ver. Palpación es de tocar. Le tocamos el tórax para ver si es que le duele en algún lugar o si es que sentimos crepitación, que es que le decía como un burbujeo, un aleteo en las costillas cuando están fracturadas. Entonces, para ver si lo podemos tocar, percutimos para ver si es que los pulmones suenan con aire o con sangre, ¿no? Que sería líquido. Y la auscultación, muy bien, Catherine, para ver los campos pulmonares y los ruidos cardíacos. Correcto. Entonces, en este caso, ¿qué encontrarían en el paciente? En la parte B. Ruth. Doctor, entonces al evaluar, como en la palpación vamos a encontrar que hay presenta dolor en la zona clavicular, entonces podemos pensar que puede haber también una fractura, ¿no? Si es que hay Correcto, muy bien, Ruth. ¿Qué más? Entonces, ya podemos estar pensando en eso. Aparte de ello, también presenta crepitación en las últimas costillas, entonces también podemos pensar que hay fracturas en las costillas. Fracturas en las costillas, ¿no? Ajá, y con Muy ello. bien. Ujú, correcto. Entonces ya sospechamos de que hay fractura clavicular y fractura de costillas, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Entonces, en este caso le podemos colocar, como vimos en la figura, en la lámina, vendaje en la región torácica para que pueda estar, no pueda haber mucho movimiento al respecto y poder controlar una supuesta fractura en las costillas. Igual en la clavícula. Según tu manejo, Ruth, está perfecto. Entonces, tú inmediatamente, entonces ya diagnosticaste o ya sospechas del diagnóstico de fractura. Entonces, inmediatamente pasas a la parte C, ¿no? A la fase C, que es el control de lesiones, que es en la circulación. Entonces, como lo vimos acá, entonces la parte B nos sirve para sospechas de diagnóstico, ¿no? Que puede estar pasando. Entonces, una vez que yo ya vi que el paciente puede tener fractura en la clavícula y fractura en las costillas, entonces yo digo, ok, ya sé lo que está pasando. Entonces, el resto está bien, ¿no? Entonces, yo percuto, palpo y hay dolor, entonces hay crepitación, confirmo lo que vi. Entonces sí, le duele, sí, escucho, hay crepitaciones, entonces sí hay fractura. La percusión puede que no esté alterada. La auscultación, cuando escuchemos la parte donde está la fractura, vamos a escuchar esos crépitos como canchita que suena. Entonces confirmo, ¿no? Ya, ok, entonces sí es lo que estoy sospechando. Inmediatamente paso a la C, ¿no? Entonces, la parte del pulso carotidio, pues si el paciente está consciente, está hablando, obviamente hay un flujo sanguíneo, ¿no? El paciente está con vida. Entonces pasamos inmediatamente a la presencia de pulso periférico, ¿no? Empezamos a tocar los pulsos, el radial, el braquial, el pedio, el popliteo. ¿Por qué no evaluamos el estado de conciencia? Porque ya el señor está hablando, está consciente, aunque está nervioso, aunque está un poco alterado, está consciente, ¿no? Entonces, ahí inmediatamente ya me ahorré tiempo, ¿no? Lo que buscamos aquí en este protocolo es ahorrarnos el tiempo. Entonces, inmediatamente el señor, como está hablándome, ya evaluó el estado de conciencia. Entonces, inmediatamente valoro la perfusión del paciente y aquí manejamos los puntos sangrantes, que es lo que nos comentaban, ¿no? Que es las fracturas. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos utilizar un cabestrillo para el tema de la fractura de la clavícula y la inmovilización de costillas, que era el vendaje que nos mencionaba Ruth, ¿no? Entonces, ya pasamos a la parte C. Estamos en la parte C. ¿Qué más harían en la parte C? ¿Qué más tiene el paciente para manejar en la parte circulatoria? Recuerden que es circulación y control de sangrado. La herida frontal que aparentemente está en la parte de su cabeza. Muy bien, Una Catherine. gasa con un vendaje en la parte de la cabeza. Correcto.
manejamos la herida que está sangrando, ¿no? Entonces, ahí hacemos el lavado, colocamos la gasa y un vendaje compresivo también, ¿no? Ahí terminamos con este paciente. ¿Qué opinan? Ahí terminamos ya. No, no, porque tenemos que llamar a lo que es la ambulancia. Si es que no tenemos lo que es ambulancia, llevarlo nosotros mismos, aplicando los primeros auxilios. Ya, recuerden que la ambulancia ya está en camino. Lo menciona el caso clínico. La ambulancia ya está en camino. Ahí terminamos con este paciente. Doctora, Sí. Todavía no terminaríamos, aunque es decir, nos faltaría evaluar la letra D, que es de Muy bien. conciencia. Conciencia. Ajá, con la escala de Glasgow, pero vemos que está consciente, no responde. También responde a las órdenes y todo, entonces le estaríamos dando un grado de 15, 14, ¿no? Claro, muy bien. Ajá, y posterior a ello nos faltaría la E, que es la exposición. Muy bien, Ruth. Inmediatamente, cuando llegue la ambulancia, ¿no? Porque dijimos que la parte de la exposición no debemos hacerla en la vía pública para que el paciente no pierda calor, ¿no? Entonces, si es que tenemos una unidad, un carro cerca o un lugar donde podamos evaluarlo, lo hacemos. Y sobre todo tenemos las mantas, la manta térmica. Si la tenemos, lo podemos hacer en la vía pública, no hay problema, porque ya la manta lo va a contener. Pero si no, esperamos la llegada de la ambulancia para aplicar la exposición al paciente, para poder desnudarlo y hacerle una evaluación completa. Pero está muy bien tu aporte, Ruth. Muchas gracias. Entonces, ahí culminamos con este paciente, ¿no? Entonces, le brindamos el manejo de politraumatizado. Ahora pasamos al paciente B, al paciente que era el copiloto, ¿recuerdan? La esposa. En la esposa, ¿qué vamos a encontrar? La paciente está inconsciente, tiene pulsos periféricos y tiene una escala de Glasgow de 5 puntos. La presión arterial está en 100/80, la frecuencia cardíaca en 130 latidos por minuto, satura 95%, tiene una temperatura de 36.5. Presenta una fractura compuesta de fémur en la pierna derecha, como vemos en la imagen, y presenta múltiples heridas con sangrado activo en cabeza, cara y brazos. ¿Cuál sería su manejo con esta paciente? Los escucho. Empezamos nuevamente todo el manejo, porque recuerden que el manejo de paciente politraumatizado es por cada persona, ¿no? Entonces, ya hablamos al piloto, que era el chofer, ahora la copiloto, que es la esposa. ¿Qué harían? ¿Cómo sería el manejo con la esposa? Empezamos de nuevo. ¿Con qué letra empieza el manejo de politraumatizado? Vía aérea y control de la columna cervical. Collarín, muy bien. ¿Qué maniobra haces, Catherine, para controlar la vía aérea? Sergio, te escuchamos. Comienza lo que tenemos que hacer es tratar de no mover la cabeza, el cuello, también aplicarle lo que es el collarín para no que sufra ninguna fractura. Sí, muy bien, aplicamos el collarín también, pero antes hacemos lo que nos dice Catherine, ¿no? La maniobra de tracción o elevación mandibular, porque recuerden que es una paciente que está inconsciente, y si está inconsciente, la lengua cae en la parte posterior, ¿no? La lengua obstruye la vía aérea, entonces tenemos que hacer la tracción o elevación mandibular, y una vez que el paciente ya está estabilizado en esa posición, colocamos el collarín o el collarín cervical, ¿no? Muy bien. Ahí ya hicimos la parte A. ¿Qué sigue? La B de La respiración. B, la respiración. ¿Cómo estaría la parte B, la fase B en esta paciente? Aplicando la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. ¿Habría algún hallazgo según los que nos cuenta el caso clínico?
Los escucho, los leo. ¿Qué opinan? ¿Habría algún hallazgo en la parte B, en la parte respiratoria con esta paciente? Creo que sí, porque tiene una saturación de 95%. Ya. ¿Quién opina distinto? ¿Alguien tiene alguna opinión diferente a la de Sergio? En este caso, hacemos la inspección. Vemos si es que la paciente respira distinto. Sí, Catherine, está en lo normal. No hay que alertarnos por la saturación. Primero hay que hacer como les mencioné, la mecánica ventilatoria. Hay que evaluar hay que guiarnos siempre por la mecánica respiratoria. Hay que ver cómo está respirando, si toco y duele y hay crepitación, si percuto y siento algo diferente, o si ausculto y escucho algo diferente, ahí habría alguna alteración en la parte de respiración. La saturación puede verse afectada por, de repente la paciente está inconsciente, pero no sé, no sabemos, de repente es asmática, ¿no? De repente es asmática, es una paciente asmática y no lo sabemos, porque no sabemos los antecedentes de la paciente, ¿no? Entonces, su saturación de repente es normal que sature 95. Entonces, eso no lo evaluamos en ese momento. En ese momento evaluamos la mecánica respiratoria. ¿Cómo? Con la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Si todo eso está normal, y según el caso clínico, no me menciona nada respiratorio. Según el caso clínico, correcto, Catherine. Los signos vitales también están en lo normal, sí, cierto. No hay que dejarnos asustar o en el caso, ¿no? No nos asustemos por ese tipo de cosas. La saturación puede variar también por diversas patologías, por diversos cuadros clínicos. Entonces, si en la evaluación no encuentro nada, no hay nada, pues, ¿no? Y el caso clínico tampoco lo menciona, ¿no? Y el resto de funciones vitales están estables, ¿no? Aunque la frecuencia cardíaca está un poco elevada, pero puede ser propio del accidente, ¿no? Entonces, no nos distraigamos con algunas cosas que no pertenecen a la parte de la evaluación. Entonces, en la parte B, no encontramos nada, ¿no es cierto? No hay nada en la parte respiratoria. Pasamos a qué fase? A la C, control de hemorragias y soporte circulatorio. Muy bien. ¿Qué encontraríamos en la parte C, en la fase C, en esta paciente? Evaluamos si el paciente presenta palpitaciones. Si no presenta palpitaciones, le aplicamos el RCP. Ya. La paciente tiene pulso. ¿Le harías RCP o no? No, porque sí, se te tiene pulso. No, muy bien. Entonces, ¿qué más harían en la parte C ahí? Las múltiples heridas con control de gas y vendajes. Muy bien, Catherine. ¿Qué más hay que tratar? Aparte de las heridas, las múltiples heridas. La fractura que tiene. Muy bien, Judith. ¿Cómo manejamos el tema de la fractura compuesta? ¿Se acuerdan cómo era la fractura compuesta? Ahí está en la imagen cómo está la fractura compuesta. A ver, Ruth, te escuchamos. Una fractura compuesta, doctora, es cuando hay cuando sale expuesta ya sea el hueso, ya que lesiona la piel, y entonces nosotros podemos verlo. Muy bien, ¿no? Cuando es una fractura compleja o compuesta, cuando hay aparte de la fractura una herida. ¿Y cómo es el manejo en este caso? ¿Qué harían? Dianita, una fractura abierta, muy bien. ¿Qué harían en este caso? ¿Cuál es el manejo con las fracturas compuestas?
En este caso, colocaríamos, primero lavaríamos la herida a chorro, con cloruro, después colocaríamos el apósito, cubriríamos con apósito y colocaríamos una férula. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces ya controlamos la parte C, la fase C, la terminamos. ¿Terminamos con esta paciente? No tenemos que esperar para que la ambulancia llegue. No, tenemos que ver la escala de Glasgow también. Muy bien, Katherine, nos estábamos olvidando, ¿no? La parte D, la parte neurológica. ¿Cómo está esta paciente neurológicamente? Grave, porque acá indica que la escala Glasgow es de 5 puntos. Muy Está bien. inconsciente. Claro, está inconsciente, pero eso lo vemos desde el inicio, ¿no? Que está inconsciente. En la fase D vemos ya la valoración clínica, ¿no? Es un TEC severo, ¿no es cierto? Menos de 8, tiene 5 puntos. ¿Se acuerdan el caso clínico que vimos de normas y protocolos? ¿Qué pasaba cuando la escala de Glasgow estaba menor de 8? ¿Quién se acuerda de esa sesión, de esa clase? Hicimos un caso clínico. Se le tiene que intubar. Muy bien, Ruth. Intubamos, ¿no? Cuando la escala de Glasgow es de 5, menor de 8 puntos, en este caso 5, intubamos al paciente. Si nosotros somos proveedores de la salud, de certificados y calificados, como lo mencionamos en ese tiempo, no tenemos que esperar al médico. Si yo tengo el equipo y soy un paramédico, por ejemplo, o una enfermera calificada que puede intubar, lo hago, ¿ya? Y si no, pues esperamos hasta que venga el equipo médico, siempre controlando y vigilando, monitorizando a la paciente. ¿Ya? Correcto, Catherine, solo si estamos certificados, no cualquiera puede hacerlo. Muy bien. Entonces, bien, llega la ambulancia y por último hacemos la exploración, ¿no? La evaluación completa de los pacientes, de ambos, del piloto y del copiloto, y no nos indica el caso clínico si es que encontramos algo más, ¿no? Entonces, ese sería, ya saben, cómo realizar un manejo, un protocolo de atención prehospitalaria para pacientes politraumatizados. Recuerden guiarse mucho de los protocolos. No se actúa por actuar, no es porque veo sangre, primero veo la sangre, no, hay cosas que son primordiales y vitales para poder salvar la vida del paciente. No se dejen distraer por otras cosas como el sangrado o si ven la fractura, quieren atender primero la fractura. Hay que seguir el protocolo en cada paciente, seguir la parte A, la parte B, la parte C, D y E y hacerla completa y hacerla bien, porque recuerden que una que eleva la tasa de mortalidad en estos pacientes es que el auxiliar o el paramédico no cumpla con el protocolo o se salte algunas fases, ¿no? Entonces eso podría llevar a altas tasas de mortalidad en los pacientes politraumatizados, ¿no? Entonces, hay que cumplir las normas y los protocolos que ya están establecidos y siempre salvaguardar la vida de los pacientes. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, les agradezco. Sí, Sergio, te escuchamos. Miss, también faltó que también hay que cortarle lo que es la ropa, tratar de que no haya hipotermia. Hipotermia, claro, eso lo hacemos cuando ya llegó la ambulancia, ¿correcto? Para que el paciente no pierda calor en la vía pública, en la calle, ¿no? Entonces, cuando llega la ambulancia, o si tenemos alguna otra unidad para poder hacerlo, lo hacemos ahí para que no poner en riesgo también la temperatura corporal del paciente. Bien, entonces, aquí finalizamos con lo que sería la sesión número 6, la última sesión del curso. Les agradezco a todos por su participación, por su atención. Ha sido un gusto poder brindarles este curso. Espero que les haya sido muy productivo. Muchas gracias con todos.